Bueno, aquí es un poco la explicación de cada sesión, tampoco os quiero alargar demasiado. Decir que trabajamos en el segundo ciclo el pasajero, el viajero, un poco las señales de tráfico, que no me gustan mucho, pero hay que trabajarlas. Y luego está la cuarta sesión, me gusta mucho, hemos preparado un mapa con las diferentes líneas de autobús y las paradas para fomentar el uso del transporte urbano. Ese es el mapa. Y en esta vamos a utilizar la exposición de dibujos, que es la última sesión, al final del curso como excusa para trasladarnos de nuestros centros, de cada niño de su centro, hacia donde tenemos la exposición de dibujos que basan en el centro de Rentería. Entonces ellos tendrán que ver cuál es la línea adecuada, tendrán que elegirla y los horarios y demás, para que sepan utilizarla. La quinta sesión, que sería la exposición de dibujos. Aquí van a poder decidir cuál es el dibujo que más les gusta y votar por él. Van a ser ellos quienes elijan los dibujos ganadores. Bueno, en el tercer ciclo, ya cumplís esto, utilizaremos una noticia real sobre un accidente para trabajar el factor humano, las causas del accidente del factor humano. Ellos tendrán que leerlo, trabajar en grupos y analizar el porqué del accidente, si se podía haber evitado, si es un accidente real. Y luego, moviéndonos en bicicleta, va a ser el centro de las sesiones, va a ser la bicicleta con los de quinto y sexto, para fomentar su uso, pero su uso adecuado. Bueno, y la cuarta va a ser una práctica en la pista móvil, donde van a poder poner en práctica lo visto en clase, y mientras unos hacen la práctica, los demás van a poder ver el comportamiento de sus compañeros y a ver qué. Bueno, y la exposición de concurso es lo último del programa. A finales del curso se va a organizar durante 2 semanas, en mayo, una exposición. Y los de tercero y cuarto vendrán en el transporte urbano. Los propios alumnos serán quienes decidan con sus votos, cuáles serán los dibujos que representen mejor los valores relativos a la seguridad. Y la exposición, además de los trabajos realizados por los alumnos de primaria, porque este es el programa con educación primaria, pero el proyecto es más ambicioso, también trabajaremos con las bibliotecas municipales y con tercera edad. Y en la exposición aparecerán collages o diferentes trabajos que hagamos con las bibliotecas. Y esto, igual ha sido un poco largo, pero bueno, había que meter todo y quería exponerlo, sin más. Si tenéis algún tipo de pregunta, mi nombre es Igor y ya.